Bienvenidos a nuestra exploración de hoy. Nos vamos directos a finales de los 90, a la era fundacional de la PlayStation original. Un tiempo de explosión creativa donde junto a los grandes éxitos, nacían propuestas más arriesgadas, más singulares. Justo ahí queremos poner el foco. En un título que quizá no resuene tanto como otros gigantes de la época, pero que desprende un aura muy particular. Akuji the Heartless. Para guiarnos en este análisis, contamos con una descripción detallada de este juego de acción y aventura lanzado, si no me equivoco, en 1999. Nuestra misión, pues descifrar qué lo hizo especial, cómo fusionó elementos de plataformas, acción y una ambientación decididamente oscura, y qué eco dejó su propuesta en aquel momento. La premisa inicial, desde luego, no deja indiferente. Un sacerdote vudú es asesinado el mismo día de su boda. Le arrancan el corazón. Para salvar a su amada y a sí mismo, debe navegar un inframundo hostil. Vale, vamos a sumergirnos en esto. Situemos primero las coordenadas básicas. Hablamos de un juego de acción y aventura en 3D. Lo desarrolló Crystal Dynamics. Ajá, los de Tomb Raider. Exacto. Un nombre que muchos asociarán inmediatamente con la saga Tomb Raider. Y lo publicó Eidos Interactive, otro peso pesado de la época. Como decíamos, vio la luz en 1999, exclusivamente para la primera PlayStation, la PS1. Es crucial entender el contexto, sí. Finales de los 90, la PS1 estaba en su cima. Los plataformas 3D y las aventuras de acción estaban definiendo su catálogo y las expectativas de los jugadores. Crystal Dynamics ya tenía una experiencia considerable con el 3D, gracias a Lara Croft, claro, pero con Akuji parece que buscaron deliberadamente salirse un poco del molde que ellos mismos habían contribuido a crear. La base jugable podía tener ecos de Tomb Raider, exploración, entornos tridimensionales, pero la aplicaron a una temática radicalmente diferente. Mucho más oscura, ¿verdad? Exacto, muchísimo más oscura y específica. Lo fascinante aquí es esa apuesta tan clara por diferenciarse a través de la ambientación vudú. Era un territorio, digamos, muy poco explorado en los videojuegos de gran presupuesto de aquel entonces. Había fantasía oscura, sí, pero el vudú, con sus connotaciones específicas, era una elección audaz. Representa una decisión consciente de buscar una identidad propia muy marcada, quizás incluso a riesgo de no ser tan masivamente comercial como otras propuestas. Y esa identidad empapa por completo la narrativa. Retomando el argumento. Encarnamos a Akuji, este sacerdote vudú. En un giro trágico, el día que iba a casarse con su amada Kesho, es traicionado y asesinado por su propio hermano, Vido. Y no es solo el asesinato, es la profanación. Le arrancan el corazón. O sea, un inicio brutal. Como resultado, Akuji es condenado a vagar por el inframundo, un reino hostil inspirado en la cosmología vudú. Su objetivo primordial es recuperar los fragmentos dispersos de su corazón, escondidos a lo largo de diversos niveles infernales. Solo así podrá redimirse y, crucialmente, salvar el alma de Kesho, que también corre peligro. En su camino, claro, se topará con toda suerte de demonios, espíritus y trampas sobrenaturales. La descripción subraya la crudeza y originalidad de esta historia para los estándares de la época. Sin duda lo era. El tratamiento del vudú como eje central era muy infrecuente. Existían juegos con elementos sobrenaturales o terroríficos, por supuesto, pero un enfoque tan directo en la mitología, la iconografía y la atmósfera vudú era una rareza. Ahí radicaba gran parte de su poder de atracción inicial. Conectaba con ideas potentes, la espiritualidad no occidental, la venganza desde el más allá, lo macabro, lo tribal, todo presentado con un aire de misterio exótico y peligroso. Se menciona en el material de base una estética gótica. ¿Cómo encajaba eso con el vudú? Parecen cosas distintas a priori. Es una combinación interesante, sí. Si conectamos esto con el panorama general de las narrativas en consola, Akuji ofreció un tono mucho más adulto y sombrío que la mayoría de sus coetáneos, que a menudo aún se apoyaban en héroes más arquetípicos o mundos coloridos. La estética gótica, entendida como el uso de arquitecturas opresivas, iluminación tenebrosa y una sensación general de decadencia y peligro, se fusionaba con la imaginería vudú, máscaras, calaveras, fetiches, símbolos tribales, para crear un cóctel visual muy distintivo y coherente. No era solo terror, era una atmósfera particular, casi perturbadora, según describe la fuente. Vale, entendido. Tenemos una historia potente y una atmósfera muy marcada.
Pero, ¿cómo se traducía esto en la jugabilidad? ¿Era simplemente un Tomb Raider con otra piel, como a veces se dice? Es una buena pregunta. A ver, la base era reconocible. Un juego de plataformas en 3D con combate en tiempo real. Akuji saltaba por entornos tridimensionales, trepaba, resolvía puzzles espaciales. Hasta ahí, bastante estándar para la época. Pero donde intentaba diferenciarse eran el combate y las habilidades especiales. Tenía ataques cuerpo a cuerpo con unas cuchillas bastante vistosas, si no recuerdo mal. Pero lo central era la magia vudú, eso sí. Correcto. Además de los ataques físicos básicos, Akuji podía lanzar hechizos y usar habilidades mágicas inspiradas en el vudú. Y esto no era solo un añadido cosmético, el sistema de magia era un pilar fundamental. Según avanzabas, podías mejorar estas habilidades, lo que sugiere una capa de progresión. Además, la fuente menciona la necesidad de resolver puzzles y superar trampas para avanzar por los niveles. Ajá. Niveles que, de nuevo, estaban temáticamente diseñados en torno a la mitología vudú. Aquí es donde se pone realmente interesante, creo yo. Cómo intentaron que la magia vudú no fuera solo un ataque a distancia más, sino parte integral de la exploración, la resolución de problemas y la identidad del personaje. Esta mezcla de plataformas 3D, combate cuerpo a cuerpo, magia con progresión y puzzles ambientales suena bastante ambiciosa para una PlayStation original en 1999. Lo era. Hay que recordar siempre las limitaciones técnicas de esa primera generación de consolas 3D. Gestionar entornos tridimensionales relativamente complejos, mantener una tasa de imágenes por segundo aceptable, implementar un sistema de cámaras funcional, el gran quebradero de cabeza de la época, Uf, la cámara. y ofrecer un combate reactivo y satisfactorio todo a la vez. Era un desafío técnico enorme. Y esos desafíos a menudo se traducían en problemas jugables, ¿no? Era un clásico. Efectivamente. La transición del desarrollo en 2D al 3D fue compleja. Y los estudios estaban aprendiendo sobre la marcha cómo manejar la navegación, la perspectiva y la interacción en un espacio tridimensional real, con las limitaciones del hardware para calcular todo eso en tiempo real. Por eso, como veremos al hablar de la recepción, los problemas de control y sobre todo de cámara eran un mal endémico en muchísimos juegos 3D de la época. Akuji, según indica nuestra fuente, no fue una excepción completa en este aspecto. Entonces, esta ambición jugable se veía un poco lastrada por la tecnología del momento. Sin embargo, esa apuesta decidida por la magia vudú como elemento central de la jugabilidad, y no solo como un adorno estético, fue crucial para darle personalidad. No era simplemente otro clon de Tomb Raider o un plataformas 3D más. Tenía ese sabor distintivo, esa mecánica que lo vinculaba directamente a su universo único. Es un ejemplo de cómo la identidad temática puede intentar sobreponerse a las limitaciones técnicas. Y esa identidad, como decíamos, se apoyaba masivamente en el apartado visual y sonoro. La descripción insiste en esa estética gótica, en entornos 3D que para los estándares de 1999 se consideraban detallados, pero sobre todo se califican de oscuros y atmosféricos. Se habla de un escenario perturbador, buscando claramente una simbiosis entre la narrativa lúgubre y el mundo que exploraba el jugador. La atmósfera era sin duda uno de los puntos fuertes que se buscaban transmitir. La dirección artística parece haber trabajado conscientemente esa fusión de la que habláramos. Imaginería vudú explícita, máscaras rituales, calaveras decoradas, símbolos esotéricos, con elementos más propios de una estética gótica tradicional, como arquitecturas imponentes y opresivas, oscuridad predominante, sensación de antigüedad y peligro. Y según el material, esta mezcla funcionaba, creando un mundo coherente, opresivo y visualmente memorable. Y el sonido. En este tipo de juegos la música y los efectos son cruciales para la inversión, claro. Totalmente. Y la fuente lo destaca explícitamente. Describe la banda sonora como una pieza clave para sumergir a quien juega en ese mundo. Habla de melodías que evocan misterio, peligro y una tensión constante. No era simple música de fondo, era un componente activo de la experiencia, diseñado para reforzar esa sensación de estar en un inframundo hostil y sobrenatural. Parece que en Crystal Dynamics entendieron bien la importancia del paisaje sonoro para complementar esa potente apuesta visual y temática. Tenemos entonces una propuesta con una historia oscura y original, una ambientación vudú gótica muy trabajada y una jugabilidad que intentaba integrar esa temática a través de la magia. Suena como un paquete muy interesante, la verdad, pero ¿cómo se recibió todo esto en 1999?
Nuestra fuente indica que la recepción crítica fue, bueno, mixta. Por un lado, sí que hubo elogios. Se reconoció la originalidad de la premisa, que sin duda se salía de lo común. También se valoró positivamente el diseño artístico y esa atmósfera tan particular de la que hemos hablado. Consiguió llamar la atención por ser diferente, por tener una personalidad marcada. Cierto, pero por otro lado emergieron las críticas que podíamos anticipar, dadas las complejidades técnicas que comentábamos antes. La descripción menciona específicamente que el control y, sobre todo, la cámara podían resultar frustrantes a veces. Este era el talón de Aquiles de muchos pioneros del 3D. Conseguir que la cámara siguiera al personaje de forma inteligente sin ocultar la acción o quedarse atascada en la geometría del escenario, era un arte que aún se estaba perfeccionando. Eran fallos que llegaban a romper la experiencia, o más bien, molestias perdonables, digamos. La expresión frustrantes a veces sugiere que, si bien podían sacar de quicio en momentos puntuales, probablemente no impedían por completo disfrutar del juego para quien conectara con su propuesta. Es importante poner esto en perspectiva. Los jugadores de la época estaban, hasta cierto punto, acostumbrados a lidiar con controles y cámaras imperfectos en los juegos 3D. Era casi el peaje a pagar por explorar esos nuevos mundos tridimensionales. Ya. Aquí se plantea una cuestión interesante que a menudo surge al revisitar juegos de esta era. ¿Qué factores hacen que un título sea recordado o incluso apreciado años después, a pesar de reconocerle fallos técnicos que hoy serían quizás inaceptables? Con frecuencia, la respuesta está precisamente en esa identidad única, en la fuerza de su atmósfera, en la originalidad de su narrativa o en alguna mecánica distintiva. Akuji parece encajar en ese perfil, un juego con asperezas técnicas, pero con una visión artística y temática tan potente que logró dejar huella en quienes lo jugaron. De hecho, comparándolo con otros títulos de la propia Crystal Dynamics o Eidos de la época, como Legacy of Kain, Soul River, que también salió en 1999. Buena comparación, sí. Vemos una tendencia a explorar temas más oscuros y góticos en la PlayStation, aunque con enfoques distintos. Akuji apostó por el vudú, Soul River por los vampiros y una narrativa muy elaborada. Ambos compartían esa ambición por crear mundos 3D inmersivos y atmosféricos, y ambos lidiaron, en mayor o menor medida, con los desafíos técnicos de la plataforma. Exacto. Es una buena comparación porque muestra que había un interés por parte de ciertos desarrolladores y editores en ofrecer experiencias más maduras y atmosféricas en la consola, yendo más allá de los géneros que quizás dominaban las listas de ventas. Akuji fue una de esas apuestas. Si intentamos condensar la esencia de Akuji de Heartless basándonos en la descripción que tenemos, ¿qué destacaríamos? ¿Cuál sería el titular? Pues se perfila como una combinación bastante lograda para su tiempo de acción, plataformas tridimensionales y elementos de terror, o al menos de una atmósfera muy oscura y opresiva. Todo ello articulado en torno a una historia que, aunque quizá no complejísima, sí era profunda para los estándares de un juego de acción de la época y, sobre todo, estaba fuertemente anclada en la cultura y mitología vudú. La descripción lo resume como una experiencia desafiante y envolvente. Entonces, ¿qué representaba Akuji en el gran esquema de la PlayStation? ¿Significaba que, entre la avalancha de mascotas saltarinas, héroes de acción más genéricos y juegos deportivos, había espacio para propuestas deliberadamente oscuras, propuestas con una personalidad muy definida y un enfoque temático adulto y poco convencional? Era una rareza con carácter propio. Y ese creo que es su legado. Quizás no alcanzó el estatus de superventas de un Crash Bandicoot, un Spyro o incluso un Tomb Raider, pero se ganó un lugar en la memoria de muchos jugadores precisamente por aquello que lo hacía diferente. Esa atmósfera densa, esa temática vudú tan particular y esa cruda historia de venganza sobrenatural. Analizar juegos como Akuji es importante para comprender la verdadera diversidad que albergaba el catálogo de la PS1, más allá de los nombres más repetidos. Demuestra que hubo experimentación, riesgo y una búsqueda de identidades únicas. Recapitulando nuestro análisis, hemos explorado Akuji de Heartless, un título de la primera PlayStation, que se labró un nombre gracias a su singular y oscura premisa vudú. Vimos cómo intentó combinar acción, plataformas y magia en un entorno 3D ambicioso, cómo destacó por una atmósfera gótico-vudú muy potente. Y cómo su recepción, aunque señaló fallos técnicos típicos de su generación, también supo apreciar su originalidad y fuerte identidad.
El núcleo de su atractivo parece residir en esa apuesta por la atmósfera y un tema inusual como principal baza. Y esto nos conduce a una reflexión final mirando desde hoy, considerando esa marcada singularidad temática y atmosférica de Akuji, esa valentía para explorar una mitología poco frecuentada en los videojuegos mainstream, incluso con las herramientas y limitaciones de 1999. ¿Qué lecciones o, quizás mejor, qué chispas de inspiración podrían encontrar los desarrolladores actuales en un juego como este al plantearse crear aventuras narrativas oscuras o con identidades muy específicas? ¿Sigue habiendo valor en esa crudeza, en esa voluntad de diferenciarse radicalmente a través del tema y la atmósfera, por encima de la perfección técnica pulida? Una pregunta pertinente en una era de grandes producciones a menudo muy pulidas, pero a veces menos arriesgadas temáticamente. Da que pensar, sí. Hasta aquí llega nuestra exploración de hoy.